Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de equilibrio de una partícula. Acompáñame a leer el enunciado. Las fuerzas P y Q se aplican al componente de una pieza de ensamblaje de avión, como se muestra en la figura. Si se sabe que P es igual a 500 libras y Q 650 libras, y que la pieza de ensamble se encuentra en equilibrio, determine las magnitudes de las fuerzas ejercidas sobre las varillas A y B. Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En esta oportunidad tenemos aquí sobre la figura una pieza que pertenece a alguna parte de un avión, como dice el enunciado, donde se está aplicando básicamente 4 fuerzas. La fuerza P de tamaño 500 libras, la fuerza Q de tamaño 650 libras y las fuerzas FA y FB aplicado en la varilla A y B respectivamente. Lo que nos solicitan en este problema es poder determinar cuál es el tamaño de la fuerza A y también el tamaño de la fuerza B, tratándose de que esto es un problema efectivamente de equilibrio. Eso significa que sobre esta pieza en mención, la sumatoria de las 4 fuerzas tiene que ser igual a 0. Bueno, lo que vamos a hacer en esta oportunidad es tratar de trasladar todas estas fuerzas a un plano cartesiano, para solamente observar las fuerzas y ver qué se puede hacer posteriormente. Vamos a ver. Podemos observar claramente que la fuerza A, B, P y Q justamente concurren alrededor de este punto de aquí. Entonces, este punto vamos a suponer que sea justamente esa fuerza de allí. Muy bien, tenemos la fuerza P hacia abajo, vamos a dibujar la fuerza P hacia abajo, con un tamaño, recuerden ustedes, de 500 libras. Eso de acuerdo al enunciado del problema. También tenemos por aquí la fuerza Q, que tiene un tamaño de 650 libras. Y no hay que olvidar que hay un ángulo de formación acá de 40 grados. Vamos a ver por acá, un ángulo de 40 grados. Tenemos por aquí una fuerza que se está aplicando a través de esta varilla igual a fuerza B, que se desconoce. Perfecto. En lugar de que la fuerza lo dibuje entrando al punto, aquí a este punto, lo voy a dibujar mejor saliendo. Por si acaso es lo mismo. Da igual dibujando la fuerza que entra al punto o dibujando la fuerza que sale del mismo punto. Entonces podemos dibujar por aquí la fuerza. A ver, ¿qué fuerza sería esto? Fuerza B. ¿Ya? Fuerza B. Y tenemos una cuarta fuerza que sería por acá la fuerza A. A ver, vamos a dibujar por aquí la fuerza A. Perfecto. Y tenemos un ángulo de referencia, que es este ángulo de acá, que tiene un valor de 50 grados. Perfecto. Como tenemos aquí 4 fuerzas, vamos a optar por la metodología o por el método de solución, que es la descomposición rectangular. Es decir, vamos a descomponer toda fuerza que sea inclinada en sus componentes X y Y. Luego, en cada eje condiciono que debe ser 0 la resultante, así en el eje X y también en el eje Y. Muy bien, entonces, a ver, esta fuerza de acá podemos descomponer, ¿no? Podemos descomponer, a ver, tendríamos por aquí, vamos a dibujar otro plano cartesiano por acá. A ver, vamos a ver por aquí. Así, a ver. Perfecto. Tenemos por aquí, a ver entonces, la fuerza B, que no sabemos qué tamaño puede ser, pero lo colocamos, fuerza B. Tenemos por aquí la fuerza hacia abajo de 500 o 500 libras, ¿sí? 500 libras, ahí está. Muy bien. Y ahora sí, vamos a descomponer esta fuerza de acá. 650, bueno, como ya saben, 40 grados está para acá, acá le corresponde coseno. Muy bien, entonces vamos a utilizar por aquí, acá tendríamos una componente para abajo, que va a ser igual a 650 coseno de 40.
Y para acá estaría la otra componente. Para acá estaría la otra componente de esta fuerza para este lado, que va a ser igual a 640 seno de 40 grados. Muy bien, ahora vamos acá. Tendría dos componentes, uno para la izquierda y la otra hacia arriba. Acá a esta componente le corresponde coseno, entonces vamos a dibujarlo por acá. A ver, acá sería FA coseno de 50 grados y la componente hacia arriba, vamos a dibujarlo por aquí, a ver, una componente hacia arriba va a ser igual a FA seno de 50 grados. Muy bien, ya tenemos ahí entonces todas las fuerzas mostradas en el gráfico, pero en el eje X y también en el eje Y. Recordemos algo que es muy importante, las condiciones de equilibrio. Primera condición es la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Lo vamos a aplicar primero para el eje X, es decir, la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. Como ya saben, esto es igual a decir sumatoria de fuerzas hacia la derecha igual a sumatoria de fuerzas hacia la izquierda. Es exactamente lo mismo. Muy bien. ¿Qué fuerzas sobre este diagrama está yendo para la derecha? Ah, miren, ve, esto y esto. Bueno, lo copiamos acá. Sería entonces FB más porque es sumatoria, 650 seno de 40, ahí está. Son las dos únicas fuerzas que están yendo para la derecha. Tiene que ser igual a todas las fuerzas que van a la izquierda. Bueno, solamente hay una. No hay ningún problema. Colocamos acá fuerza A coseno de 50. Ahí está. Ecuación número 1. Vamos ahora acá. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual 0. Esto es igual a escribir sumatoria de fuerzas hacia arriba igual a sumatoria de fuerzas hacia abajo. ¿Qué fuerzas sobre este diagrama tenemos dirigida hacia arriba? Ah, miren, FA seno de 50. Vamos a colocar por acá FA seno de 50. ¿Hay otra fuerza que va hacia arriba? Ya no hay, ¿no? Entonces igualo a las fuerzas que van hacia abajo, que son estas dos. Entonces esto de aquí va a ser igual a 500 libras más esta otra fuerza, 650 coseno de 40. Ecuación número 2. Bien, jóvenes, ya tenemos entonces las ecuaciones de equilibrio, ¿ya?, en el eje X y en el eje Y respectivamente. Aquí claramente podemos observar que en la ecuación número 2 aparece solamente una incógnita o una variable. Perfecto para poder justamente despejar FA y obviamente encontrar rápidamente el valor de la fuerza en la varía A. Entonces vamos a colocar por acá, de la ecuación 2, podemos despejar rápidamente y la fuerza A, ¿ya?, si despejamos, a ver, sería 500 más 650 coseno de 40. Todo eso, ya que obviamente está multiplicado, lo dividimos por 650. Y todo esto nos va a dar como fuerza A un valor de 1303. ¿Qué unidades? ¿Newton? No, porque obviamente observen que las fuerzas están en libras. Entonces, 1303 libras. Muy bien, una vez que ya tenemos el valor de A, el valor de la fuerza A, podemos reemplazar acá en la ecuación 1 y después despejar cuánto es el valor de la fuerza B. A ver, tenemos por aquí fuerza, vamos a colocar acá en 2, ¿ya? Vamos a colocar acá en la ecuación 1, en la ecuación 1. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos fuerza B, ¿sí?, más 650 seno de 40 igual a fuerza A, pero ya lo tenemos aquí, la fuerza A, 1303
coseno de 50, ¿no? Coseno de 50. Perfecto. De aquí obviamente lo pasamos a restar y obtenemos inmediatamente el valor de la fuerza B. Si hacemos un cálculo, el valor de la fuerza B nos arroja 420 libras. Ahí está. 420 libras, entonces sería el tamaño de la fuerza aquí en esa varilla. Muy bien, jóvenes. Entonces ya hemos encontrado justamente las fuerzas que me pide el problema. Fuerza A y fuerza B. Vamos a desarrollar el mismo problema de otra manera. Observen algo que va a ser muy importante. ¿Cuántas fuerzas tenemos que estén en direcciones diferentes? ¿Cuántas fuerzas? A ver, P es una fuerza que va hacia abajo, tenemos ahí una fuerza con dirección vertical. FB es una fuerza también distinta porque tiene una dirección horizontal. P una fuerza hacia abajo y FB una fuerza hacia la derecha. Ahí van dos direcciones. Aquí podemos ver que hay dos fuerzas más que sería FA y Q. Pero si ustedes observan, FA y Q tienen la misma dirección. Tienen diferentes sentidos, puesto que FA está hacia arriba y Q está hacia abajo. Pero si ustedes se dan cuenta, comparte la misma línea de acción. Lo cual significa que esas 4 fuerzas en total que observamos se puede reducir en 3. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver, vamos a colocar acá, desarrollando, voy a colocar acá, desarrollando el problema de otra manera. ¿Ya? Vamos a desarrollar el problema de otra manera. Muy bien. A ver, tenemos por aquí, vamos a colocar por aquí, supongamos que este punto de aquí sea justamente este punto de concurrencia. Tenemos hacia abajo, miren ustedes, hacia abajo, ahí está, la fuerza P. ¿Cuánto tiene de tamaño la fuerza P? 500 libras. Ahí está. Tenemos la fuerza FB. Ahí está. Vamos a ver por aquí, por acá. La fuerza SB, que obviamente desconocemos. En realidad ya sabemos cuánto vale. Vale 420, pero hasta este momento lo desconocemos. Luego hay una línea de acción, como ustedes pueden darse cuenta, hay una línea de acción donde para abajo está Q y para arriba está FA, ¿sí? Ahora, no hay que olvidar que las 3 fuerzas, o las 4 fuerzas, perdón, tienen que sumar 0, lo cual significa que cuando se suman las 4 fuerzas no debe quedar ninguna fuerza, ya que su resultante es 0. Entonces, si yo tengo hacia arriba una fuerza A y hacia abajo una fuerza Q, ¿ustedes creen cuál de las dos fuerzas debería ser mayor? ¿El FA o el Q que va hacia abajo? En realidad, la fuerza que debería ser mayor de estas dos es FA. ¿Por qué razón? Si la fuerza que va hacia arriba es mayor a la que va hacia abajo, me queda una diferencia dirigida hacia arriba. Y esta fuerza se puede aprovechar para anular a estas dos que están en sentido contrario. Imagínense ustedes si me hubiera quedado una resultante para acá. Entre estas dos, si me queda una fuerza para acá, entonces no hay cómo anular estas dos de acá, puesto que tiene el mismo sentido. Entonces, necesariamente, la fuerza A tiene que ser mayor a la fuerza Q. Bueno, vamos a ilustrarlo. Vamos a ilustrarlo por acá. A ver, por aquí. La fuerza A. Sí, pero por acá hay una fuerza Q. No hay problema, porque dije, si tenemos dos fuerzas en sentido contrario, lo que podemos buscar es una diferencia entre los dos y ya dejo de tener dos vectores, sino uno solo. Entonces significa que si tengo por acá Q restando, eso lo voy a colocar acá, como si fuera básicamente una diferencia entre los dos vectores. Entonces aquí en realidad, ¿qué tenemos? FA menos Q. Ahí está. Este vector de acá es la resultante entre esta fuerza y este vector Q. No olviden, por favor,
que esta línea de acción es la misma que la que posee la dirección Q. Es la misma, ¿ya? ¿Cómo estoy seguro de eso? Miren, ve, si esto es 50 grados, aquí también obviamente es 50 grados. Y esto va a ser posible siempre y cuando FA y la fuerza Q tienen la misma dirección. Perfecto. Dicho esto, ahora vamos a buscar los ángulos para aplicar el teorema de Lamy. A ver, mírenme. Tenemos por aquí que este ángulo, de acuerdo al problema, es 50 grados, ¿correcto? Este ángulo entre la horizontal y la fuerza A es 50 grados. Entonces vamos a colocar por acá 50 grados. Como esta fuerza de aquí es horizontal y este es vertical, se entiende que este ángulo de acá es un ángulo recto. Por lo tanto, estamos hablando acá de 90 grados. Como aquí es 50 grados, se entiende que todo esto de aquí, vamos a colocarlo así, todo esto de acá tiene que ser 50 más 90, 140 grados. Ya está. Vamos a dejarlo mejor acá, este ángulo, el que se va a tomar en cuenta en el teorema de Lamy, con color rojo, y esto de acá lo vamos a colocar con color negro, ¿ya? Ahí está. Perfecto. Entonces, el ángulo entre esta fuerza y esta otra fuerza es 140, el ángulo entre esto y la de acá es 90 en total, y el ángulo entre esta fuerza y la de acá es 130 grados. Observen, 130 más 90, vamos a colocar acá, a ver, 130 más 90, 220, más 140, ahí están los 360 grados. Planteamos ahora la ecuación que corresponde al teorema de Lamy. Entonces, miren, ¿por qué teorema de Lamy? Porque solamente tengo 3 fuerzas. Las 4 fuerzas le he reducido básicamente en 3, porque hay 3 vectores con distintas direcciones. Vamos a ver acá. Sería entonces, a ver, vamos a colocar por aquí. Primero, fuerza A menos Q. Toda esta fuerza de acá es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Ah, perfecto. Mejor empecemos por FB, disculpe, ya que es una sola variable. FB. La fuerza B es al seno, la fuerza B es al seno del ángulo opuesto, es decir, al seno de 140 grados. Como la fuerza FA menos Q, aquí está, FA menos Q, es al seno de, ¿cuál es su ángulo opuesto? 90 grados. Ahí está. Como la fuerza de 500 libras es al seno del ángulo opuesto, que es 130 grados. Perfecto, jóvenes. Vamos a suponer que esto de acá no existe. Por lo tanto, este 140 pasaría acá a multiplicar. Repito, si suponemos que esto no existe, esto pasa para acá a multiplicar. Entonces tendríamos aquí fuerza B es igual a 500 libras entre seno de 130 por, esto pasa para acá, seno de 140, ¿no? No es 140. Seno de 140. Muy bien, hacemos un cálculo aproximado acá y la fuerza B aproximadamente nos da 420 libras. Ya está. Entonces, aquí tenemos el resultado de la fuerza B. Muy bien. Ahora, como ya tenemos esto, ahora me olvido de este término y ahora solamente considero estos dos de aquí. Muy bien. Si esto lo paso para acá a multiplicar, tendríamos, a ver, FA menos Q igual, ¿sí? Esto, bueno, vale 1, ¿no? Así que no tiene sentido que lo pase aquí a escribir porque sé que vale 1. Solamente me quedaría FA menos Q igual a 500 sobre seno de 130. Perfecto.
Entonces vamos a ver por aquí la fuerza A menos. ¿Cuánto vale Q? Q tenemos que vale 650, ¿no? Q vale 650. Muy bien, si hacemos un cálculo acá, 500 entre seno de 130, aproximadamente va a salir 653, ¿ya? Aproximadamente. Esto lo pasamos a sumar y tenemos que la fuerza A aproximadamente va a ser 1303 libras, de manera aproximada. Bien, ahí entonces está la respuesta de la fuerza B y también de la fuerza A, que como ustedes pueden observar coincide justamente con los resultados anteriores. Bien, jóvenes, como ustedes pueden ver, existen distintas maneras de cómo desarrollar un problema. Bien, espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.